muchas familias no tienen tantos hijos como antes, entre otras cosas porque no quieren. Y esa es una decisión que, les guste o no a algunos, todos debemos aprender a respetar como sociedad. Los nacimientos llevan a la baja desde los años 70. Solo hubo un pequeño repunte a partir del 2000 con la inmigración y el boom económico, pero 2008, cuando estalló la crisis, fue un punto de inflexión. Desde entonces, cada vez nace menos gente. La pandemia tampoco ha ayudado. La natalidad en España está en caída libre, por lo que hoy me he propuesto investigar acerca de este tema para averiguar posibles causas o consecuencias dentro de esta temática. Para ello he recabado información de datos objetivos y también de información subjetiva, preguntando a los propios ciudadanos españoles cuáles son las razones por las cuales creen que está pasando esto y si quieren o no ser padres. Pero primero de todo, empecemos por el principio. La natalidad en España. España actualmente se encuentra en una crisis de natalidad debido a que las familias no quieren tener hijos, la verdad es que por razones que desconozco. Y es que en apenas 50 años España ha pasado de 2,4 hijos por mujer española a únicamente 1,1, última cifra que he encontrado en 2021. Esta realidad nos sitúa en el penúltimo lugar europeo de natalidad, simplemente por detrás de Malta. Y es que en este momento en España la edad media donde una mujer da a luz es de unos 32,6 años. Y por encima de los 40 años, que ya se considera peligroso, están cada vez incrementando más los nacimientos. Concretamente, en los últimos 10 años ha crecido un 38% esas madres que deciden a más de sus 40 años dar a luz a sus hijos. Y a esto se le asocian varias posibles causas, entre ellas las más comunes o habladas son que los jóvenes tenemos una dificultad muy severa a la hora de tanto ahorrar como ganar el suficiente dinero como para independizarnos, por ejemplo. Y esto da como resultado que la decisión de atrasar el nacimiento de nuestros hijos sea la única opción viable simplemente para darnos tanto a nosotros como para ellos una gran vida y no una vida en situaciones de penurias o incluso un tanto hostiles. Esta situación es verdad, ya que el Centro de Investigaciones Sociológicas, más conocido como el CIS, tiene un estudio en el cual revela que los jóvenes de entre 18 y 24 años, muchos lo tienen muy complicado para llegar a fin de mes. Y también hay un gran porcentaje de gente los cuales ahorran un poquito de dinero todos los meses, aunque habrá que ver qué tan poquito es. No he logrado encontrar cuál es esa cantidad, ese baremo entre ahorrar un poquito o ahorrar el suficiente dinero, pero imagino que serán 100, 200, 300 euros como mucho, por lo que sigue siendo una miseria para añadir un nuevo integrante a la familia que consume muchísimos recursos, sobre todo económicos, por lo que esta razón me parece tanto de peso como lógica, aunque bueno, luego saldremos a la calle a preguntar a ver si realmente esa es la razón. Otro dato también a resaltar es la natalidad de los extranjeros que residen aquí en España, ya que es completamente diferente a lo de los propios nativos. Como podemos comprobar en esta gráfica sacada del Instituto Nacional de Estadística, más conocido como el INE, también ha decaído bastante en los últimos 20 años, llegando a casi la mitad de la natalidad que teníamos en 2002. Eso sí, si nos fijamos bien y comparándola con otra gráfica que refleja la natalidad de la población española, podemos ver cómo el gráfico es similar, pero se mueve en unas magnitudes diferentes. En 2022, el cual es el dato más actualizado que figura en el INE, nos encontramos que la población española nacida en España tiene 6,8 nacimientos por cada 1000 habitantes, frente a los 13,3 nacimientos de extranjeros en territorio nacional por cada 1000 habitantes. Esto quiere decir que pese a la decadencia de ambas, sigue siendo más del doble la natalidad extranjera que la nacional. ¿Será que los extranjeros tienen más dinero y por eso pueden permitirse tener más hijos? Pues la verdad es que no, ya que pese a que, como se puede ver en la gráfica, los extranjeros han experimentado una renta media al alza estos últimos 2 años, sigue siendo una cantidad insignificante al lado de los nativos, ya que hablamos de 8.000 euros al año. Además, sin contabilizar que la renta media de las personas, sea cual sea su nacionalidad, incluye tanto lo que tú generas por tu propia cuenta, es decir, un trabajo normal, una nómina, como también las ayudas públicas que puedas estar cobrando del gobierno o del Estado. Aunque viendo un poquito los datos, yo saco una pequeña hipótesis aquí sobre la mesa, la cual radica en que a lo mejor esto tendría más que ver con la cultura y las religiones que tienen cada uno de los dos bandos que estamos analizando, y a lo mejor por eso es que unos están más incentivados a tener hijos que los otros, aunque la situación económica sea incluso más deplorable en el otro bando. En España el decaimiento de la fe es algo notable, ya que simplemente el 59,8% de los españoles se define como cristiano, y esto también sin contar que la gran mayoría ocultan que no son practicantes, que simplemente van a la iglesia en situaciones especiales. Lo siento, yo soy uno de los que está mermando este porcentaje, ya que ni soy católico, ni creyente, ni practicante de ningún tipo de religión. Eso sí,
las religiones, en este caso la católica, lleva implícitas una serie de costumbres y de acciones las cuales incentivan más a la familia tradicional de padre y madre y por ende incentivan también el tener hijos y crear una familia. Y esto es algo que los extranjeros no han tenido tanto en decadencia, sino que vienen a España y siguen manteniendo muchas de las costumbres y fes que traen de su país de origen. Es por ello que veo bastante más lógico que ellos sí que tengan esa iniciativa de crear una familia. Y esta es a grandes rasgos la situación que hay actualmente en España sobre la natalidad, pero claro, esto tiene una serie de consecuencias, no simplemente son datos y estadísticas, así que vamos a ver un poquito las más relevantes. Consecuencias. Hay infinidad de consecuencias que acarrea este mismo tema. Aún así, yo voy a nombrar las 3 que me parecen más importantes o que más se está hablando para abordarlas en este vídeo. La primera que voy a tratar son las pensiones, que creo que es la primera que se nos viene a la cabeza a todos cuando hablamos sobre este tema. Y es que las pensiones en España funcionan por el llamado sistema de reparto, el cual quiere decir que los trabajadores actuales son los que pagan las pensiones actuales. Pese a que siempre se nos haya dicho que si tú trabajas mucho en España y lo cotizas aquí, luego en la jubilación tendrás una mayor pensión, realmente ese dinero que tú estás aportando al Estado mientras trabajas y cotizas no se guarda en una cajita que luego irá para ti en el futuro, sino que se va para gastarse en lo que se necesita en ese momento y luego en el futuro, si hay problemas demográficos y de natalidad, pues nadie te asegura que tengas una pensión. Y teniendo en cuenta que se ha juntado el descenso de la natalidad con también muy positivo el aumento de la esperanza de vida, nos encontramos con muchas pensiones que pagar con muy pocos trabajadores que las sustenten. Para hablar con datos se necesitarían 2 trabajadores por cada pensión. Eso como mínimo, al menos, para que se pueda sustentar este modelo de pensiones. Lo que pasa es que actualmente ya estamos en 1,5 trabajadores por cada pensión, por lo que se está mermando bastante lo que es la propia pensión. Pero no nos preocupemos porque el presidente del gobierno español actual, Pedro Sánchez, tiene algo que decirnos. Muchas familias no tienen tantos hijos como antes, entre otras cosas porque no quieren. Y esa es una decisión que, les guste o no a algunos, todos debemos aprender a respetar como sociedad. Y por eso, señorías, nosotros creemos que la verdadera clave para superar el reto demográfico pasa también por gestionar e integrar el fenómeno migratorio. Exactamente, lo habéis escuchado bien. Fomentar la inmigración para que estos mismos sean los que puedan resurgir de nuevo la natalidad, porque como hemos visto por los datos, tienen muchos más hijos. Por lo que a priori tiene sentido y podría ser una posible solución, ya que estabilizaría bastante el sistema de pensiones. Pero claro, adoptando esta solución nos encontraríamos con la segunda consecuencia problemática que podría tener la natalidad, o al menos este descenso de la natalidad, y es el choque de culturas. Dentro de que la multiculturalidad en un país lo enriquece muchísimo debido a que todo el mundo trae las conductas y comportamientos de cada cultura y cada país, de forma que los que estamos aquí podemos aprender de ellos y de muchas culturas que pueden tener diferentes prácticas útiles o divertidas, también atenta directamente contra la propia cultura del país. Por ejemplo, tenemos el caso del Líbano, un país que era originalmente cristiano y que con el tiempo, y debido a varios factores entre los que se encuentran la inmigración y la natalidad desregular, al final tuvo una muy pronunciada diferencia entre lo que era la propia población cristiana y la musulmana, por lo que actualmente es un país musulmán. Y esto es algo que a muchos les puede dar un poquito igual, pero atenta directamente contra la propia cultura, gastronomía y costumbres que hay aquí en España. Y como tercera consecuencia tenemos el propio envejecimiento, que la gran mayoría de la población, al menos gran parte de ella, tenga muchos años, lo que los hace, por regla general, más dependientes, menos productivos y con una menor vitalidad, justo lo que sí que aporta la población más joven. Y con esto tendríamos todas las consecuencias, al menos las más comunes, que acarrean los datos que hemos visto al principio del vídeo y la problemática actual de la natalidad. Ahora lo que toca es salir a la calle a preguntar a varios jóvenes de España qué piensan acerca de esta problemática y si quieren realmente ser padres o se lo impide algo ajeno o simplemente es que no quieren porque han cambiado las costumbres. Veremos qué es lo que pasa. Primera pregunta, ¿qué opináis sobre el descenso de natalidad en España? Empezamos por ti. Pues bueno, a ver, está claro que es bastante necesario que nazca gente. Al final, si no hay gente que sustente la base del país, la mayor parte de la gente serán más mayores y está claro que el tema pensiones y todo eso no se puede sustentar. Y nada, la cosa es que también está claro que si la gente no tiene hijos es porque principalmente no puede, no porque no quiera, desde mi punto de vista. En mi opinión, deberían dar ayudas para
hacer que la gente se piense un poco más lo de tener hijos o... Vale. ¿Tú? Pues justo se iba a decir que si ya es complicado que una familia se sustente si no tienes 2 o 3 sueldos, es muy difícil, si no se sustentan dos adultos y 1, 2 o 3 niños, es muchísimo más complicado. Al final es que es eso, si no recibes ayudas o sueldos muy altos, es que es imposible. Os habéis adelantado porque tanto la segunda como la tercera pregunta era la segunda sobre el tema de pensiones y la tercera era sobre si las generaciones actuales jóvenes lo tenían más complicado que las antecesoras. Entonces, por lo que me habéis dicho, sí que pensáis un poco al respecto que ambas serían ciertas, ¿no? Pues pasamos a la cuarta pregunta que tenía preparado porque Pedro Sánchez hace poco sacó un discurso en el cual alentaba que la inmigración podía ser una de las posibles causas y las posibles soluciones por las cuales podría la natalidad por resurgir y volver a unos niveles donde las pensiones y demás pudiesen estar mejor paradas. ¿Pensáis que esto es una posible solución? ¿Cómo podría esto también afectar a la cultura del país? A ver, está claro que si la gente que vive aquí no quiere tener hijos y la gente que viene de fuera son inmigrantes, pero quieren tener hijos, al final la gente que nazca en este país van a ser hijos de inmigrantes. Y claramente, si esa gente lleva sus tradiciones a este país, pues va a haber un cambio de cultura, en cierto modo. Pero tampoco me parece mal, repito. Si la gente de aquí no quiere tenerlos es por algo. Si justo la gente que viene de fuera los tiene, pues es lo que hay. Y que además probablemente la gente que venga aquí de inmigración probablemente se encuentre con los mismos problemas que nos encontramos con nosotros. Quiero decir, los sueldos son los mismos, la situación de la vivienda es la misma, entonces al final que viene más gente y habrá más población, pero ¿la natalidad subirá de verdad? Yo no estoy tan segura. Y ahora, si os doy el dato de que la natalidad de los inmigrantes viviendo actualmente en España es más del doble que los nacionales, con este dato, ¿seguís pensando que puede ser o no una posible solución? Si lo dicen las estadísticas, a ver, en cierto modo, pues probablemente. Repito, si es un tema cultural y ellos son los que tienen hijos más que la gente que viene aquí, pues alguna solución será. No sé si la más acertada o no, pero está claro que si hay más inmigrantes, más natalidad. Así que... Pero sí que es cierto que igual en la generación de inmigrantes que han venido ahora haya más natalidad, pero esos que ahora son niños, cuando crezcan, es que es eso, se van a encontrar con los mismos problemas que nosotros. Entonces al final yo creo que la natalidad acabará quedándose estancada. Y para finalizar, una pregunta algo más personal. ¿Tenéis pensado tener hijos? Espero que no, pero si ya tenéis hijos también. No tengo hijos. No tenemos. Claro. Y bueno, en principio sí que tenemos pensado tener hijos, pero claro, de aquí a futuro es que nunca se sabe. Lo que está claro es que pronto seguro que imposible. O sea, hoy en día me parece inconcebible tener un hijo antes de los 30 años, o sea, claramente. Vamos, mis padres tuvieron el primer hijo con 30 años y eso fue hace ya bastante, entonces si antes, que para mi opinión estaba más fácil tener hijos, ya los tenían tirando a tarde, ahora imposible. O sea, o tienes muchas ganas o... Sí. A ver, a mí personalmente me encantaría tener hijos, pero claro, antes de pensar en si podemos o no tener hijos, primero hay que pensar dónde vamos a vivir, qué trabajos vamos a tener, cómo vamos a acabar los estudios. Es decir, antes de llegar a bebés, incluso al matrimonio, primero hay una serie de problemas que tenemos que solucionar, porque si no, unos niños que no tengan un sitio donde vivir, ¿para qué? Ok, pues muchas gracias, chicos. A vosotros. Primera pregunta, ¿qué opináis sobre el descenso de la natalidad en España, así a rasgos generales? Pues que cada vez los jóvenes quieren tener menos hijos y que eso, además como cuesta más tenerlos, se lo toman como que no se puede tener cada vez más hijos. En plan, antes tenían hijos porque había más economía y ahora, como la economía ha bajado, la gente piensa menos en tener hijos. ¿Tú? Yo opino exactamente igual. Para mí es sobre todo un factor social y económico, por la cual la gente está empezando a tener menos hijos. Vale, pues la segunda pregunta va un poco encaminada a factores económicos y demás, ya que es ¿cómo pensáis que esta falta de natalidad o descendencia de natalidad podría estar afectando al sistema de pensiones español? Pondrá menos nacimientos, menos personas trabajadoras en un futuro y menos podrían pagar cuando una persona se jubile, porque tiene que haber tantas personas trabajando para poder pagar a las personas que están jubiladas.
Sí, bueno, que como sigue la cosa así, entre los jóvenes ya se está hablando de que lo más seguro es que no lleguemos a tener pensiones nosotros y que de momento el tema de pensiones es un gran porcentaje. El Estado invierte mucho en pensiones y es una deuda que tenemos y que lo más seguro es que nos muramos y que terminemos sin pagar eso. Tercera pregunta, un poco encaminados, tenías ya la primera pregunta, que es sobre tema económico, y es que ¿vosotros pensáis que los jóvenes actuales lo tienen igual de fácil o difícil de tener hijos que las anteriores generaciones? Lo tenemos más complicado por lo dicho, porque económicamente después de las crisis que ha habido es mucho más difícil llegar a, por ejemplo, un piso hace 20 años era mucho más accesible de lo que es ahora. Muchos jóvenes les cuesta muchísimo más independizarse por el hecho económico de que no pueden pagar una casa ellos solos y mucho menos tener hijos. Sí, bueno, yo recuerdo que a mí me contaban historias de cómo mi abuelo, solo trabajando en el campo, podía mantener una familia de cinco personas. Y hoy en día lo que se está viendo es, sobre todo también lo que veo yo, es que la gente se está yendo a las grandes ciudades, lo que sube muchísimo el precio, y la España despoblada, que es como se dice, ahí sí que se puede ver que es más económico comprarte una casa allí, pero donde más trabajo hay, justamente como en las capitales hay más gente, los precios suben y que básicamente que si quieres trabajar en una capital, lo más seguro es que no vas a poder comprarte una casa en mucho tiempo, básicamente. Se plantea como posible solución el que haya más inmigración, ya que estas culturas, y además por gráficas que se pueden ver en el INE, tienen una mayor natalidad, que pueda ser una posible solución para que el problema de natalidad pues resurja un poco. ¿Vosotros pensáis que podría ser una solución que viniesen más inmigrantes a repoblar España? ¿Cómo pensáis también, en caso afirmativo, que esto podría afectar a la cultura del país? Pues la verdad, a ver, cambiaría la cultura claramente, pero al fin y al cabo, no sé, si le viene bien al país, por muy bien. También hay una gran descompensación entre la juventud a las personas mayores. Ahora mismo en el grado de edades hay muchas más personas mayores que jóvenes y eso es un gran problema. Entonces, si es una solución, habría que mirar conceptos y ver si le vendría bien o no. Al fin y al cabo, habría que ver las estadísticas y cómo funcionaría. Me parece una solución que de momento sí que se puede mantener, pero me parece que es una solución al corto plazo de tiempo. No podemos, como España no puede depender siempre de una inmigración solo para que mejore económicamente. Y el problema que se está viendo también un poco, o que podría verse, es que yo mismo lo estoy viendo, que soy de un pueblo de Valencia, de cerca de Valencia, y que por ejemplo yo soy el único de mi ambiente que habla valenciano. Y ya no digo no es solo por inmigración extranjera, sino culturalmente afectará muchísimo el país, sobre todo por choque de culturas, depende de qué zona. Y luego, como última pregunta, algo más personal, ¿tenéis pensado tener hijos en el futuro? Sí, mi idea es tener 3, pero claro, también es según lo que me permita económicamente poder tenerlos. ¿Y tú? Yo también, quiero tener hijos, número no sé, pero espero que sí, pero tal como va la cosa, por lo mejor hay que esperar muchísimo más. Pues muchas gracias. Gracias. Bueno, una vez vistos algunos testimonios de la población más joven que ha opinado acerca de esta problemática, saco en conclusión, simplemente por los datos que tengo de las entrevistas que he hecho, que obviamente no son toda España, pero bueno, son lo suficientes como para darme cuenta de que muy probablemente los jóvenes sí que quieren tener hijos, pero tienen las dificultades, sobre todo económicas, que se lo impiden. La verdad es que se me hizo bastante complicado encontrar a gente joven que quisiese participar, porque entre que los que decían que no, y además los que no habían, porque eran sobre todo padres con niños ahí ese día, que además era festivo, la verdad es que yo iba por ahí y decía, no, problemas con la natalidad no hay, o al menos no lo parece. Pero bueno, sí, al fin y al cabo esto es lo que he sacado y espero que os haya gustado. Dejadme en comentarios, como siempre, qué opináis acerca de este tema y también responded a las preguntas, tengáis la edad que tengáis, sobre si queréis tener hijos, si los tenéis, si os va bien, si os arrepentís, espero que no. Nada, respondedme por aquí abajo todo lo que pensáis al respecto, darme todos vuestros puntos de vista, que ya sabéis que yo de esto aprendo un montón, ya que al fin y al cabo este canal tiene como finalidad informar a todo el mundo sobre los temas que a mí me suscitan interés y de los cuales investigo para traeros mis experiencias, vivencias y datos que encuentro para que entre todos podamos promover una sociedad un poquito más culta e informada. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo.